Imagina por un momento que el dinero no fuera algo escaso, que un gobierno pudiera crear todo el que quisiera. ¿Qué necesidad de preocuparse por la deuda? Suena liberador, suena lógico, suena moderno, hasta tentador. Pero en economía, lo que suena bien rara vez es lo que realmente funciona. La teoría monetaria moderna parte de una idea sencilla que nos explica que un Estado que emite su propia moneda nunca puede quebrar, porque siempre puede crear más dinero. Pero hagamos, y os invito a que hagamos un ensayo mental. Imagínate que eres el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Tienes un déficit creciente y necesitas financiarlo. ¿Qué haces? No creas dinero directamente, no imprimes y ya está. Necesitas que el sistema funcione, necesitas emitir deuda, necesitas que alguien la compre, necesitas a la banca privada y a los intermediarios financieros respaldados por el Banco Central. Porque sin esa red, tu gasto no se financia. Según la MMT, los impuestos no financian el gasto. La deuda pública no es un problema real. El límite no es financiero, sino la inflación. Es decir, el gobierno puede gastar todo lo que quiera mientras los precios no se disparen. El problema es que esta visión simplifica algo mucho más complejo y profundo, porque el dinero no es solo algo que se crea. El dinero es la forma en que el capital consigue moverse dentro de una red de balances privados interconectados. No solo es emisión, es intermediación. No solo es gasto público, es la capacidad del sistema de absorberlo. Aquí es donde aparece uno de los mayores errores. La MMT ha creado el mito de que cuando el gobierno gasta, crea dinero. Pero el gobierno no es una institución monetaria. El dinero, como tal, no es simplemente gasto, es liquidación dentro de una red final. Y esa liquidación es solo posible porque existe un activo pasivo de liquidación en la cima del sistema. Ese sistema se gestiona en el balance del Banco Central, no en el del gobierno. La realidad es mucho más precisa. El gobierno no crea dinero al gastar. El gobierno gasta capital que previamente ha extraído del sistema. Ya sea vía impuestos, emisión de deuda o transferencia dentro del sistema. Pero siempre dentro de una red donde la liquidación final depende del Banco Central. El dinero no nace del gasto público, nace de la arquitectura de balances que permite liquidar. La MMT asume que el Estado controla el sistema monetario, pero en realidad, que es mucho más compleja, el sistema es global, es descentralizado. Está dominado por redes de financiación privadas, eurodólar, repos, swap de divisas. Ahí es donde se crea la liquidez real, ahí es donde se expande el crédito, ahí es donde se expanden los balances de bancos e intermediarios financieros. No en el balance del gobierno, sino en la capacidad de los intermediarios para poder expandir ese balance. Y esto no es una teoría. Como vemos en las tensiones del mercado repo de finales de 2025, con spikes en el software y advertencias del FSB, la liquidez no fluye mágicamente. Depende de colateral, depende de balances privados y puede congelarse sin previo aviso. Imagina que el gobierno gasta más. Según la MMT, eso impulsa la economía hasta que aparece la inflación. Pero, ¿qué pasa si el sistema financiero está débil? Ese dinero no circula bien, no se multiplica, no genera crédito. ¿Por qué? La clave no es el gasto, es la capacidad de la red de transformar ese gasto en liquidez. Y cuando esa capacidad se rompe, como ya hemos visto en episodios recientes en el mercado repo, incluso en 2019, incluso en 2008, con la trampa de colateral, y cuando esa capacidad se rompe, como ya hemos visto en episodios recientes en el mercado repo, el problema no es la inflación, es el sistema que deja de transmitir liquidez. La MMT
Confunde tres cosas: gasto público, creación de dinero, creación de liquidez. Y no son lo mismo. Puedes gastar, puedes emitir, pero si no hay capacidad de balance, colateral, aceptado, intermediación, el sistema no funciona, el sistema se paraliza, el sistema se congela. Y aquí está el punto crítico. El colateral no es infinito, los treasuries no son infinitos. Y en momentos de estrés, su escasez genera fricciones reales, fricciones que ningún QE puede resolver de forma inmediata. La MMT dice que el límite es la inflación, pero ese no es el límite, el verdadero límite. El verdadero límite es algo mucho más profundo y mucho más peligroso: la debilidad estructural del sistema. Tensiones en el mercado repo, falta de colateral, desapalancamiento global, la caída del crédito. Como hemos visto recientemente, puedes tener estrés extremo en la liquidez sin inflación descontrolada. Porque cuando la estructura es débil, el sistema no falla por exceso, falla por dentro. Y eso es algo que la MMT no logra ver. La teoría monetaria moderna nos dice que el dinero nace del poder de los gobiernos, que basta con decidir gastar para que el sistema responda. Pero la realidad es mucho más profunda. El dinero no es una orden política, es un equilibrio frágil, dentro de una red de balances interconectados. Una red donde cada promesa debe poder cumplirse, donde cada activo depende de un pasivo en otro lugar. Y de donde la liquidación final no la decide el gasto, sino la estructura que realmente la sostiene. Puedes prometer liquidez, pero no puedes forzarla a existir. Puedes emitir deuda, pero no puedes obligar al sistema a absorberla sin fricción. Puedes gastar, pero no puedes evitar las consecuencias si la red se rompe. Y cuando esa estructura falla, no importa cuánto dinero declares haber creado, no importa cuánto estímulo anuncies, no importa cuántas teorías lo justifiquen, porque al final el sistema no se mantiene con ideas, se mantiene con confianza. Y la confianza no se imprime, se construye. Y cuando se pierde, ningún modelo económico puede sustituirla. Bueno, amigos, si habéis llegado hasta aquí, ya sabes algo que la mayoría aún no entiende: que el dinero no es política, es arquitectura. Y que el verdadero límite del sistema no es la inflación, es su propia fragilidad. Si quieres ir más allá, si quieres entender cómo funciona realmente la liquidez, los mercados y el sistema detrás de todo esto, suscríbete, porque aquí no vas a encontrar relatos fáciles. Vas a entender cómo funciona el sistema de verdad. Hasta luego, amigos. Nos vemos en otro vídeo.